Yo vengo acá a demostrar precisamente, a demostrarle a usted que yo estaba trabajando en el momento en el que sufrí mi lesión. Y está escrito, mira, invita a sus trabajadores. Invité. Eso precisamente para los empleados. No yo soy el organizador del evento, Cállate no soy un invitado de la empresa. No lo pagué para ir a jugar a fútbol. ¿Qué pasa? Que el hombre aquí es un enfermo, porque como empezó a ver la pelota rodar, no sé, se creyó que era Messi. Consigo a mi hija, me la traigo para acá, para los Estados Unidos, pero agarra otro camino. Decidimos casarnos, pero por negocio. Ella me empezó a amenazar de que no me iba a dar los papeles, que le diera la manutención al niño, que le pagara, y yo asustado le seguí pagando. Se casó con mi hija, ¿verdad? Pero No es tu puede- nieto. Como decir, se hizo cargo del bebé. No puede rechazarlo. Es tu sangre. No, Ok. no te entiendo. No es mi Yo- sangre. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El empresario mexicano Luis Peña Canafani dijo: más vale poco con justicia que mucho con derecho. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Poco con justicia que mucho con derecho. Yo creía que la justicia y el derecho ahí más o menos se unían, pero vamos a ver cómo se refleja esto en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Y que yo sepa, si uno tiene un accidente laboral dentro del contenido de trabajo, a uno le tienen que seguir pagando. No es justo. No es justo lo que este hombre hace. Quiero que usted sepa que yo soy un empresario y pago a mis empleados para trabajar, no para quedarse a casa, ni menos para jugar al fútbol. Buenas tardes. Buenas tardes. Joaquín, estás demandando a Valesi. Exactamente. Me imagino que es tu empleador. Es el dueño de la empresa en la cual trabajaba, Ok. en la cual trabajo. Ok. Explícame de qué se trata tu demanda y qué exiges para resolverla. Yo vengo acá a denunciar precisamente al señor Valesi, dueño de la empresa en la cual trabajo, para exigirle que continúe pagando los $1000 semanales que él me pagaba como sueldo por compensación laboral debido a un accidente que sufrí dentro del horario y contenido de trabajo. Este hombre dice que mi accidente fue fuera de mi horario laboral, fuera de mi contenido de trabajo. Déjame terminar. Dice que fue fuera de mi contenido de trabajo. Yo vengo acá a demostrar precisamente, a demostrarle a usted que yo estaba trabajando en el momento en el que sufrí mi lesión. Ok. ¿De qué cosa es la empresa esta? La empresa es una empresa de importación de vinos, desde el origen de donde es el Caballero, desde Italia, Verona. Yo empecé a trabajar hace poco más de un año. Empecé simplemente como vendedor. Gracias a mi dedicación, a mi esfuerzo, empecé a incrementar las ventas. Incrementé en un solo año las ventas en un 20%. Empecé a escalar de posición gracias a mi dedicación, a mi esfuerzo. Hoy en día soy el gerente de distribución de esta empresa en Los Ángeles, California. Y a raíz de mi confianza, de la confianza que empezó a depositar en mí, este hombre empezó a darme otro tipo de tareas también. Empezar a organizar degustaciones, eventos de la empresa. Y sucedió que hace 2 meses atrás me pidió que organice un evento con la gente de la empresa, con los empleados de la empresa. Este evento consistía en el festejo del 5º aniversario de la empresa, precisamente. Muy bien. Al vernos en un contexto del Mundial de Fútbol, se le ocurrió la idea de hacer un partido de fútbol. No me iba a oponer, no me parecía mal un partido de fútbol con los empleados, así que acepté el desafío de organizar un partido de fútbol. Ok. Tu trabajo, ¿no? Es Mi trabajo porque yo estaba trabajando precisamente es lo que vengo a demostrar. Yo empecé a organizar este partido de fútbol. La idea era que los empleados puedan ir con su familia, que sea un lindo ambiente cálido, de compartir la familia, un picnic.
Así que me costó 2 semanas conseguir una cancha de fútbol que tenga un parque agradable para poder compartir un picnic en familia. Okay. ¿Qué es lo que sucede? Comenzando el partido de fútbol, tengo la desgracia de lesionarme, tuve fractura de tibia y peroné en el mismo partido que estábamos en la empresa, ¿no es cierto? ¿Estaban todos los empleados de la empresa? No todos porque son muchos, no entran en un partido de fútbol, pero habían varios, había gente afuera comiendo con las familias, era un ambiente cálido. Yo, como promotor de este evento... Y organizador. Organizador Por de este órdenes evento, de tu jefe. Por supuesto, por supuesto. Yo empecé a promover... Porque no solo era organizar el evento lo que yo tenía que hacer, sino era formar un partido de fútbol. Que se forme un partido de fútbol era la idea. ¿Qué traes ahí en tu...? Acá yo tengo una evidencia de mi lesión, que es una lesión verdadera. Si quieren chequear acá. Necesito, cuando tuve el accidente fui atendido, fue atendido, lo tengo que decir, por el seguro médico de la empresa. El paciente tiene síntomas de fractura en la tibia y la fíbula de la pierna derecha. Los doctores han de proceder a operarlo para ajustar. Te han puesto tornillos y todo ese tipo de cosas. Necesitas rehabilitación post-cirugía. Alrededor de 3 meses. ¿Cuánto tiempo vas a estar en esta circunstancia? Más o menos te han dicho los médicos. La semana que viene tengo ya programada la operación y me han dicho que alrededor de 3 meses es lo que lleva mi rehabilitación. Ok. ¿Cómo respondes, Valesi? Yo estoy sin palabras, doctor Apolo, porque estoy asistiendo a un tentativo de robo. Yo, como empresario de mi empresa, sé exactamente las tareas que doy a mis empleados. Organizar un partido, doctora. Su tarea fue organizar un partido. En ningún momento le obligué a jugar, en ningún momento ni siquiera le pedí de jugar. Su tarea era organizar, encontrar la cancha, las remeras. Pero si vamos al criterio, señor... No. El tema es que sé exactamente cuál tarea le tenía que dar y tenía que cumplir con esa. Okay. Yo lo pagué para esa tarea, no lo pagué para ir a jugar a fútbol. ¿Qué pasa? Que el hombre aquí es un enfermo, porque como empezó a ver la pelota rodar, se creyó que era Messi, empezó a jugar violento, empezó a codazos, no viene el caso, doctora. Encima era defensor malo y todo lo que le pasaba empezaba a patear. Cállate un segundo. Valesi, un momentito. Lo importante es que yo estaba trabajando, Déjame preguntarte. Sí. A ver, fíjate mi pregunta. El trabajo de él, que tú le ordenaste, era que organizara un partido de fútbol. Precisamente. Ok, perfecto. ¿Eso significaba solamente qué cosa? Eso era organizar, o sea, todo lo que venía antes del partido. O sea, eso organizar, nunca se aclaró en ningún momento, doctora. Él me dice la cancha, encontrar la divisa, todo. ¿Qué pasa? Este hombre cree que yo lo pago para jugar a fútbol. Si ese quiere jugar a fútbol, se encuentra un equipo. Tú le pagas. Me está pagando para la le pagaste organización. para que organizara, dices tú. Exactamente, no para jugar. ¿Qué es lo que...? ¿Quiénes iban a jugar? ¿Perdón? ¿Que quiénes iban a jugar? Todos los empleados, miren. Pero él no, es un empleado, él no es un empleado también. Yo no solo soy un empleado. Sí, pero yo no lo estoy invitando. Yo tengo una empresa que tiene más de 50, tengo más de 50 empleados. Un partido de fútbol necesita 22 jugadores. No van a jugar todos. Aquí está escrito, mira, invita a sus trabajadores. Invité. Eso precisamente para los empleados. Yo soy el organizador del evento, no soy un invitado de la empresa. No pagué todos los que jugaron el partido. Nadie estuvo pagado porque yo fui la única persona que pagó porque era el único que estaba trabajando. Cállate. Por eso me pagaste, porque era el único que estaba trabajando. Un evento empieza cuando empieza el evento, termina cuando termina el evento. Un partido de fútbol empieza cuando empieza el evento, termina cuando termina el partido de fútbol. Estoy en un horario de trabajo. ¿Qué voy a ser presidente de un equipo de fútbol? Si no hubiese sido porque vos me mandás a organizar un evento de un trabajo, yo me quedo en mi casa tomando mate, no me voy a un partido de fútbol. Aniversario, invita a los trabajadores al partido de soccer que va a tener lugar el domingo y da la dirección. O sea, ¿qué hubiera pasado si él no se presenta el día 10 de agosto acá en la cancha esta que tú... ¿Qué hubiera pasado con él? Hace una mala figura porque él tuvo que organizar y tenía que presenciar, pero le repito, señora, la lesión pasó en un momento que era ajeno al trabajo, en un horario que no era trabajo. Estaba dentro del evento, que tú eres el organizador. Si cualquiera de los otros empleados que no habían sido ordenados a
organizar y a estar allí presente, Sí. no hubieran asistido, no había ningún problema. Pero yo no lo pago para jugar a fútbol, doctor Apolo. Yo no te estoy preguntando si es de jugar al fútbol o no, yo te estoy preguntando, tenía que estar presente el día del partido. Tenía que estar presente, pero no para trabajar. Perfecto. El trabajo Eso es lo que suyo yo quería saber. terminó si tenía antes de- que estar presente ese día, Si ya. a mí me dan una ¿Quién misión, tiene doctora, testigos en este caso? ¿Cómo quiere Yo que tenga tengo testigos si testigos, todos señor. los testigos trabajan para él? Tú Si tienes se van a testigos. quedar todos en la calle. Vamos a ¿cómo hacer me un quedo? corto receso ya a la Se van a quedar vuelta. todos en la calle, ¿cómo me quedo Recibimos yo? al testigo del demandado y analizamos este interesante tema. Regresamos enseguida. No era una obligación, ahora sí que jugar fútbol. Era No, una Joaquín, obligación que se permíteme forme un hablar, partido de permíteme fútbol. Si hablar. vos te quedás comiendo No era una sanguchito con tu obligación. familia, vos No, me das de permíteme, comer, Joaquín, vos me das de permíteme. comer los 3 No, meses es que no necesito fue así. recuperación. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.